Buenas noches. Les habla Juan José Santibáñez de la Universidad Autónoma Metropolitana y transmitimos este programa como una de las actividades del Museo Gota de Agua para presentar, analizar y proponer alternativas a lo que llamamos la crisis hídrica en México, por lo que esta transmisión la podemos identificar con una salida a esta crisis más allá de la crisis hídrica. En esta ocasión nos ocuparemos del tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que en general se conoce por sus siglas PTAR, plantas de tratamiento de aguas residuales, y que generalmente han sido encargadas de recibir las aguas usadas por las grandes, pequeñas, medianas urbes en México, tratarlas con procedimientos aeróbicos o anaeróbicos y depositarlas, escurrirlas hacia ríos que también varían de tamaño según si la población está a orillas de un río pequeño, mediano, grande, eh, tan grande como los ríos de Lerma en el Estado de México, en Toluca, eh, El Salado en Puebla, Oaxaca, o alguno de estos afluentes pequeños que recogen esas aguas residuales con la esperanza de que la naturaleza haga su trabajo y vuelva a inyectarle oxígeno a ese cuerpo de agua que arrastra los desechos urbanos, y después de algunos kilómetros volver a tener agua cristalina como las que regularmente han tenido los ríos de nuestro país y de todo el mundo. Pues estas plantas de tratamiento, que deberían contabilizarse una por cada municipio en nuestro país, o sea, 2.500 plantas de tratamiento, pues tienen severísimos problemas para su funcionamiento. Problemas que les llamamos limitaciones, que no derivan estrictamente de ellas mismas, de su definición, a veces ni siquiera de su tamaño, sino de la inviabilidad que tienen debido a que en nuestro país no tenemos aún una reglamentación constitucional o en las leyes reglamentarias que se ocupan del tema del agua para disponer de una partida fiscal o presupuesto que les permita resolver, atender, cubrir las necesidades de funcionamiento de estas plantas. Por ejemplo, destacadamente, el pago de la energía eléctrica. Excep- Excepto algunos casos en donde los municipios de gran poder económico asignan presupuestos significativos al funcionamiento de estas plantas, el panorama regularmente es demasiado pesimista. No tienen dinero para pagar la electricidad y por tanto, pues no funciona. En algunos casos, incluso de grandes metrópolis, lo que hacen es programar 2 o 3 días de funcionamiento de la planta para que no se deba gastar electricidad de lunes a domingo. Entonces,
ustedes podrán comprender que prácticamente el hecho de que trabajen 2 o 3 días estas plantas, pues hace absolutamente irrelevante que se trate el agua. Ya no analizando si el tratamiento es primario, secundario o incluso terciario. Si se deja reposar a las aguas residuales en enormes albercas o si se trata con microorganismos o si se asocia al funcionamiento de humedales, ¿no? El solo hecho de que no funcione diariamente la planta ya es de por sí una enorme, gravísima limitante, ¿no? Y entonces le podemos agregar los tamaños, la actualidad de los recursos con los que cuenta la planta, por ejemplo, los sistemas de bombeo, el agua al captarse en los grandes sistemas de almacenamiento para aguas residuales de estas plantas, pues requiere que esté moviéndose para que se oxigene. Y luego para derramar esas aguas en los ríos cercanos, pero que necesitan recibir esas aguas bombeadas desde la planta de tratamiento. Entonces, lo que tenemos es una estadística del nivel de limitantes con las que tratan de funcionar estas plantas que nos permite identificar muy rápidamente la situación crítica en la que se encuentra. Les vamos a presentar 3 cuadros en los que reunimos sintéticamente las principales variables que caracterizan la situación de las plantas de tratamiento en México, ¿no? Los elementos claves para su funcionamiento y un cuadro que tipifica el nivel de intoxicación que generan, pues, en los ríos a los que se depositan estas aguas aparentemente tratadas, pero que por las limitantes que se muestran en estos cuadros, pues resultan aguas excesivamente tóxicas. Entonces, adelante con esta presentación. Cuadro sintético de la situación por tipo estado de las plantas de tratamiento municipal. Categoría: plantas en operación. Situación actual: 2.774 plantas funcionando, es decir, el 64.7% del total instalado. Datos clave: capacidad instalada: 195.536 litros por segundo. Agua tratada: 143.753 litros por segundo, y solo el 14% de agua residual se trata y se reutiliza. Retos principales: operación por debajo de la capacidad, mantenimiento inadecuado y altos costos energéticos. Siguiente categoría: plantas fuera de operación. Situación actual: 1.515 plantas inactivas. Datos clave: 354 por costos de operación, 170 por falta de mantenimiento, 42 no concluidas y 25 fin de vida útil. Retos principales: falta de recursos financieros, problemas de diseño, rotación de personal técnico. Categoría nuevas tecnologías. Situación actual: implementación de humedales construidos y sistemas UASB más microalgas. Datos claves: humedales construidos en Rayón, Mexicali y Cihuatlán, sistemas UASB más microalgas con menores costos operativos. Retos principales: resistencia al cambio tecnológico, se requiere capacitación especializada. Categoría proyectos en construcción. Situación actual: ampliaciones y nuevas plantas. Datos clave: PTRA El Ahogado en Jalisco, 1.000 litros sobre segundo,
humedales en rayón, finalización en 2025. Retos principales: retrasos en ejecución, sobrecostos frecuentes. Categoría eficiencia de tratamiento. Situación actual: solo el 51% de las aguas residuales son tratadas. Datos clave: el 90% de aguas residuales se descarga sin tratar. Normas de descarga no siempre son cumplidas. Retos principales: falta de monitoreo, insuficiente capacidad de instalación. Cuadro comparativo de indicadores clave en plantas de tratamiento municipales. Entonces, veremos el nivel de contaminación que generan estas prácticas cotidianas de descarga de aguas residuales sin tratar. El dato que proporciona esta tabla es enorme. 90% de las aguas residuales se descargan sin tratar, a pesar de que el número registrado de plantas de tratamiento eh, rebasa el número de municipios debido a que pues hay municipios grandes que tienen más de una planta de tratamiento. Por ejemplo, en el Estado de México, en Toluca, tenemos en la propia ciudad tres plantas de tratamiento, pero en la vecindad que recorre el río Lerma tenemos una enorme cantidad de plantas de tratamiento precisamente construidas para tratar de eh, descargar aguas de los municipios que van a lo largo del río Lerma sin contaminación. El resultado hasta la actualidad, pues es que no se trata el agua de manera suficiente y entonces tenemos pues una gran cantidad de agua descargada, digamos, tal como se recibe en las plantas. Si intentaremos ahora mostrar sobre todo la parte de los ríos que son contaminados. Expondremos este cuadro, por Cuadro favor. de principales ríos contaminados del Valle de México. Río de los Remedios. Volumen estimado en aguas residuales: 380. Tipo predominante de contaminación: 70% urbano y doméstico y el 30% industrial. Principales contaminantes: coliformes, grasas, detergentes y metales pesados. Índice de calidad del agua: 35, es decir, altamente contaminado. Río Churubusco. Volumen estimado de aguas residuales: 420. Tipo predominante de contaminación: 65% urbano, 35% industrial. Principales contaminantes: solventes orgánicos, hidrocarburos y amonio. Índice de calidad del agua: 28, es decir, extremadamente contaminado. Río Magdalena. Volumen estimado de aguas residuales: 85. Tipo predominante de contaminación: el 90% urbano, el 10% agrícola. Principales contaminantes: pesticidas, sedimentos y material orgánico. Índice de calidad del agua: 45, es decir, contaminado. Río San Javier. Volumen estimado de aguas residuales: 120. Tipo predominante de contaminación: 50% industrial, 50% urbano. Principales contaminantes: cromo, cianuros y sulfatos. Índice de calidad del agua: 22, extremadamente contaminado. Río Amecameca. Volumen estimado de aguas residuales: 65. Tipo predominante de contaminación: 80% agrícola y 20% urbano. Principales contaminantes: nitratos, fosfatos y plaguicidas. Índice de calidad del agua: 50, es decir, contaminado. Río Tlanepantla. Volumen estimado de aguas residuales: 180. Tipo de predominante de contaminación: 60% industrial y 40% urbano. Principales contaminantes: fenoles, arsénico. Índice de calidad del agua: 30, es decir, altamente contaminada. Río Cuautitlán.
Volumen estimado de aguas residuales, 210. Tipo predominante de contaminante, 55% industrial, 45% urbano. Principales contaminantes, zinc, cadmio, sólidos suspendidos. Índice de calidad de agua, 33, es decir, altamente contaminado. Entonces, tenemos algo que es muy importante de distinguir, pues usualmente la mayor parte de la descarga hacia los ríos es de aguas urbanas, en donde efectivamente pues lo que vamos a encontrar pues, son eh, los materiales orgánicos del desecho doméstico, ¿no? Grasas, jabones, y que se refleja pues en los altos, muy altos niveles de coliformes fecales o coliformes totales. Pero estos cuerpos de agua también reciben pues metales pesados producto de las descargas de la industria. En términos del cálculo que se presenta en este cuadro, el porcentaje puede ser en algunos casos casi igual, o sea, mitad eh, desechos orgánicos, urbanos, papel, y en otros eh, casos eh, el desecho industrial es menor, en algunos casos más o menos menor, o sea, significativamente menor, que el volumen de las aguas eh, domésticas o, digamos, urbanas, mientras que en otros casos estos ríos reciben significativos volúmenes de descargas de actividades agrícolas o ganaderas, ¿no? Bueno, la ganadería es una actividad asociada a la agricultura, pero que es altamente tóxica por los insumos de la propia ganadería, pero también porque acompaña, pues, esta práctica de la agricultura capitalista de recibir grandes volúmenes de fertilizantes con fosfatos, nitratos, que se arrastran hacia los cuerpos de agua, especialmente en la época de lluvias, ¿no? No todo el fertilizante que se deposita en los surcos lo absorben las plantas, y entonces queda una muy significativa cantidad de fosfatos y nitratos que son arrastrados a los ríos. En otros casos, incluso arsénico se encuentra ahí presente, pero en algunos ríos, particularmente los que están en zonas próximas a las grandes industrias, encontramos cromo, ¿no? Mercurio, que son de por sí altamente tóxicos, pero cuya eliminación o control a través de las plantas de tratamiento, pues es prácticamente imposible. Entonces, nuestros ríos, que debían ser centros de reproducción de peces, de plantas acuáticas, centros de recreamiento, pues se convierten en centros de una altísima toxicidad. En muchos de estos casos ya no podemos encontrar seres vivos, excepto las bacterias, los microorganismos, pero los habitantes naturales. Hemos destruido la vida de estos ríos, hemos alterado el ambiente ecológico de toda esta zona, la zona que recorre el río, ¿no? No solamente dentro del cuerpo de agua, sino en todo su entorno donde la eh, producción de gases de efecto invernadero intoxica a la población ribereña y genera un paradigma muy particular de enfermedades
de muy difícil manejo por la población ribereña, ¿no? A la que esta intoxicación urbana e industrial las convierte en víctimas de enfermedades gravísimas para ellos mismos. ¿Qué representa esto? Bueno, representa inmediatamente una señal de la imposibilidad que tienen los municipios para disponer de un mecanismo al que están obligados por ley, porque la ley sí define que es obligación de los municipios el tratamiento de las aguas residuales, la recepción y su tratamiento, y se supone su descarga en los cuerpos de agua cercanos a las plantas de tratamiento, pero de acuerdo a la calidad que eh, define las leyes correspondientes. Usualmente son calidad que regulan bajas presencias de metales pesados y una búsqueda hacia la tendencia de eliminar patógenos, bacterias, amibas, salmonelosis, salmonelas, la Escherichia coli y eh, muchísimos contaminantes orgánicos cuyo tratamiento finalmente sería el menos difícil. Como ustedes han de haber escuchado desde la primaria, estos bichos con buenas dosis de aplicación de cloro, pues mueren. Y si movemos suficientemente el agua, o durante el escurrimiento, o durante el viaje de las aguas a través del río, el movimiento hace que el cloro pues reaccione y se evapore. De modo que, aunque es un mal eh, para nuestro organismo el consumo de cloro, cuando se usa para desinfección y se cumplen las prácticas técnicas para neutralizar el cloro después de que ya hizo su trabajo, pues es un problema bastante menor. El problema es que para remover el arsénico, recuerden las protestas permanentes de la población en ciudades como Torreón, ¿no? O la incidencia de enfermedades gravísimas que aparecen en menores de edad, como los menores de las tribus yaqui en el norte de nuestro país, eh, aprietan ya desde hace mucho tiempo el botón de la alarma extrema porque esos contaminantes no se remueven. Y estos cuerpos de agua los de aguas residuales, suelen contaminar el agua en las redes de distribución de agua potable o sin remedio para habitantes de zonas de alto estrés hídrico, pues es tomada por la población intentando limpiarla con algunos procedimientos tradicionales y consumida porque no tienen otra fuente de agua. Pues hay estudios publicados en las revistas de salud pública de nuestro país que denuncian la constante incidencia de la intoxicación por arsénico en menores de edad en estos suelos de eh, Guanajuato, eh, Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, cuya peor manifestación es que los niños se van tiñendo de azul, ¿no? Por esta intoxicación, ¿no? Pero tenemos contaminantes tan o más graves que estos. El bromo, ¿no? Tenemos contaminantes como el mercurio. Si ustedes han tenido el infortunio de que se les rompa un
termómetro tradicional, ven cómo las bolitas de mercurio se pueden hacer chiquititas, pero siempre se mantienen como bolitas visibles y que junto a otra partícula, pues se agregan muy fácilmente. Bueno, esto conducido por las aguas residuales, pues va a los ríos. Evidentemente, si hubiera peces ahí, o cuando hubo peces, o sea, la primera ingesta del mercurio murieron, ¿no? Son de una toxicidad increíble. Y les repito, estas aguas residuales, antes de llegar a las plantas de tratamiento, ¿no? Pues recorren un sistema de drenaje que frecuentemente se fractura, ¿no? Encuentra una fractura equivalente en las redes urbanas de agua, pues entonces tenemos estos contaminantes de la industria, ¿no? Altamente riesgosos para nuestra población. El mercurio es algo que es tan riesgoso, ¿no? Que existe en todas las descargas urbanas porque ustedes saben que pues, hay muchas lámparas que utilizan el mercurio como uno de sus elementos básicos para su funcionamiento, ¿no? Las lámparas de neón que son tiradas de manera muy irresponsable, pues en los vertederos de basura, en las aforitas de nuestra ciudad, pero pues que van y contaminan las aguas subterráneas, ¿no? Lo que llaman los lixiviados. Estas aguas subterráneas son corrientes que también buscan la salida que está buscando el río superficial hacia el mar y en algún momento pueden salir a la superficie, ¿no? Y pues ser contaminadas eh, por las aguas residuales, ¿no? Y arrastradas a los ríos principales que entonces incrementan el volumen de este tipo de metales, ¿no? Pero también tenemos cromo, tenemos metales de la industria del calzado, de la industria eléctrica, cuyo, cuyo tratamiento en las plantas pues requiere tecnologías muy avanzadas. Y hemos dicho aquí que usualmente estas plantas tratan el agua teniéndola en reposo para que se airee, ¿no? Lo que significa que solo tienen tratamiento aeróbico. A veces les hacen un segundo tratamiento que sea anaeróbico, pero no es una práctica común, recurrente para las plantas el uso de algas, de microorganismos especializados en el tratamiento de ciertos contaminantes, como los nitratos o los fosfatos. Y entonces se necesitan tecnologías más modernas, investigación adicional y adopción de las innovaciones derivadas de estas tecnologías para conseguir un tratamiento que se ajuste a las leyes existentes en nuestro país. Existe la obligación, no existen los recursos y tampoco existe el personal, ni siquiera el personal suficiente para estas plantas de tratamiento, ¿no? Y mucho menos el personal especializado que sobre el cuerpo de agua esté realizando investigaciones suficientes para generar las innovaciones que requiere la alta toxicidad de estas aguas residuales. Por eso, seguramente entre nuestro público tendremos estudiantes o colegas de la Universidad Autónoma Metropolitana o de universidades semejantes que nunca registran investigadores que estén trabajando sobre los cuerpos de agua urbanos que conducen a aguas residuales. Las universidades no participamos en el esquema de funcionamiento de las plantas de tratamiento, a pesar de que tenemos
muchísimos, cientos y quizá miles en el país, de investigadores expertos en agua, incluso en tratamiento de aguas residuales, pero cuya vinculación con las plantas de tratamiento, con los sistemas de tratamiento municipal, es nulo, por lo que, pues, las aguas, que son aguas públicas, no reciben el beneficio de la producción de conocimiento que tenemos en las universidades. En la siguiente sesión, que haremos el próximo jueves, avanzaremos sobre algunas de las propuestas que la ciencia en general en el mundo ha descubierto como un medio natural de muy bajo costo. Hemos hecho énfasis en lo caro que son las plantas de tratamiento para mejorar las estrategias de manejo de aguas residuales. Nos ocuparemos en la próxima, perdón, sesión de las plantas de tratamiento y los humedales, abriendo ahora la comparación al mundo, porque aunque el tema es de dominio científico para el mundo académico, en la práctica no se adopta más que por algunos países, desafortunadamente, los países más desarrollados. Entonces, les invito a que la próxima sesión, el próximo jueves, nos volvamos a encontrar para continuar con la exploración de las alternativas al tratamiento de aguas residuales, recordando que cuando conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, deberíamos concentrarnos no solo en pensar, solidarizarnos con el daño que le hacemos al medio ambiente, somos parte de ese daño, somos los principales responsables de ese daño, no solamente nos detengamos un día para pensar sobre este problema del medio ambiente. Es mejor hacer algo para, desde nuestra vida cotidiana, contribuir a la limpieza del agua que usamos y que podríamos enviar, cuando menos, significativamente menos intoxicada de lo que hacemos hoy. Les agradezco su presencia. Dejen por favor sus comentarios en esta plática que transmitimos por Facebook. Visiten la página del Museo Gota de Agua. Envíen comentarios también a la transmisión que se repetirá desde la página del museo y propongan iniciativas prácticas que nos ayuden a que todos remediemos lo que todos producimos, aunque la industria debería hacer también su parte, o deberíamos pedirle a nuestras autoridades que vigilen estrictamente las prácticas de la industria que regularmente tampoco los cumple. Pues muchas gracias y nos reunimos dentro de 8 días.